Bienvenidos hermana y hermanos. En este vídeo, exploramos el poderoso Salmo 46 de la Santa Biblia Reina Valera 1960. Acompáñanos en un viaje espiritual donde recitaremos el Salmo, profundizaremos en su historia y contexto, analizaremos su mensaje y compartiremos una reflexión personal. Para profundizar en este tema vamos a adentrarnos en este Salmo que es un tesoro de la Santa Biblia y nos ofrece una perspectiva única y enriquecedora que, sin duda, iluminará nuestro entendimiento. A continuación, leemos el Salmo en su totalidad. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal, de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Es muy importante entender el contexto en el que fue escrito. Esto nos permite apreciar más profundamente las circunstancias que llevaron a su creación y el impacto que tuvo en su tiempo. A continuación, exploramos la historia y el trasfondo del Salmo, situándonos en el momento y lugar en que fue compuesto. Este salmo es una pieza poética y musical atribuida a los hijos de Coré, un grupo de cantores y poetas de la tribu de Leví, quienes eran responsables del canto y la música en el templo de Jerusalén. Es particularmente significativo debido a su composición en una época de gran peligro y conflicto para el pueblo de Israel, específicamente durante la invasión del rey Senaquerib de Asiria, que tuvo lugar durante el reinado del rey Ezequías, alrededor del año 701 a.C. En aquellos días, Senaquerib, el rey de Asiria, dirigió su vasto y temido ejército hacia Judá, con la intención de someter a su rey, Ezequías, y conquistar Jerusalén, la ciudad santa. La narrativa bíblica, encontrada en 2 Reyes 6 y 17 a 7 y 37, describe cómo el ejército asirio rodeó Jerusalén, amenazando con su destrucción. El rey Ezequías, enfrentado a tan inminente amenaza, buscó refugio y protección no en la fuerza de sus armas, sino en la fe y la oración. Con el corazón lleno de confianza, Ezequías oró a Dios, y el profeta Isaías le ofreció el consuelo de que el Señor protegería a la ciudad. En un giro milagroso, según el relato bíblico, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio durante la noche, devastando a sus tropas y matando a 185.000 soldados. Este acto divino salvó a Jerusalén de ser asediada y permitió que la ciudad permaneciera en paz, demostrando el poder protector de Dios en tiempos de crisis. Los asirios, conocidos por documentar meticulosamente sus conquistas, dejaron inscripciones en tablillas de arcilla que proporcionan evidencia histórica de sus campañas militares. Una de las fuentes más notables es el Prisma de Taylor, una inscripción cuneiforme que detalla las campañas de Senaquerib, mencionando explícitamente el sitio de Jerusalén. En otra inscripción, conocida como los Anales de Senaquerib, se describe el asedio a Ezequías como si fuera un pájaro en una jaula, aunque estas inscripciones no reconocen la derrota que la Biblia narra. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han desenterrado evidencias de la época de Ezequías, incluyendo restos de murallas y estructuras defensivas. Uno de los descubrimientos más impresionantes es el Túnel de Ezequías, una obra maestra de ingeniería diseñada para asegurar el suministro de agua a la ciudad sitiada. Aunque no están directamente relacionados con el Salmo 46, los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en cuevas cerca de Qumrán, contienen textos bíblicos de la misma época.
Estos manuscritos ofrecen un contexto más amplio de la literatura y la cultura judía durante esos tiempos tumultuosos. Antes del asedio, Ezequías había iniciado una profunda reforma religiosa, centralizando el culto en Jerusalén y eliminando prácticas idólatras y paganas. Esta reforma no solo preparó espiritualmente al pueblo para enfrentar la crisis, sino que también podría haber inspirado la composición de salmos como el 46. El Salmo 46 celebra a Dios como refugio y fortaleza en medio de la adversidad. El Salmo 46 hectáreas resonado a través de los siglos como un canto de confianza y protección divina. Ha sido una fuente de consuelo, inspiración y fortaleza para innumerables creyentes, recordando que, sin importar la magnitud de la crisis, Dios es un refugio seguro. Su mensaje ha sido transmitido a través de múltiples generaciones, influyendo en la música, la literatura y la teología cristiana. Algunos estudiosos proponen que el fenómeno que llevó a la muerte de los soldados asirios podría haber sido una plaga o un evento natural. La historia del Salmo 46 es un testimonio de la fe y la confianza en el poder y el amor de Dios. Es una narración que no solo ha sobrevivido a través de los milenios, sino que ha continuado inspirando a aquellos que buscan refugio en él durante tiempos de dificultad. Habiendo comprendido el contexto histórico y las circunstancias en las que se escribió, podemos ahora profundizar en el análisis de su contenido. Esta exploración nos permitirá desentrañar los mensajes y enseñanzas presentes en este poderoso salmo, y cómo estos han resonado a lo largo de los siglos con los fieles. Compuesto por los hijos de Coré, ha sido a través de los siglos una fuente inagotable de consuelo y fortaleza para el pueblo de Dios. Al adentrarnos en su mensaje, encontramos una obra maestra de la poesía hebrea que entrelaza magistralmente tres grandes temas: la inmutabilidad de Dios, la seguridad de los creyentes y la victoria final del Señor sobre todo caos y confusión. La belleza de este radica en cómo comienza con una declaración contundente de fe: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta no es una simple afirmación poética, sino una verdad fundamental que se desarrolla a lo largo de todo el texto. Los autores, los hijos de Coré, construyen sobre esta base un edificio espiritual de extraordinaria solidez. En su primera sección, nos presenta un contraste dramático entre el caos del mundo natural y la inmutable seguridad que encontramos en Dios. Las imágenes son poderosas: montes que se traspasan al corazón del mar, aguas que braman y espuman, tierra que tiembla. Sin embargo, en medio de este caos aparente, el pueblo de Dios permanece sereno, confiado en la presencia del Altísimo. La segunda parte del Salmo nos transporta a la ciudad de Dios, un lugar de perfecta paz y seguridad. El río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios es una bella metáfora de la presencia divina, constante y vivificadora. Esta imagen contrasta maravillosa con las aguas turbulentas mencionadas anteriormente. Mientras el mundo experimenta el caos, la ciudad de Dios disfruta de una paz perfecta gracias a la presencia del Altísimo. Es particularmente conmovedor como el salmista describe la presencia de Dios: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esta presencia divina no es distante ni ocasional, sino íntima y constante. El texto nos asegura que Dios ayudará a su pueblo muy de mañana, sugiriendo una asistencia pronta y segura. La última sección del Salmo alcanza su clímax con una invitación a contemplar las obras del Señor. Aquí, la perspectiva se amplía más allá de las crisis personales para mostrar a Dios como Señor soberano de toda la historia humana. Es Él quien hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quien quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El versículo que corona este salmo, "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios", resuena con particular relevancia en nuestros días. En un mundo caracterizado por la agitación constante y la incertidumbre, esta invitación a la quietud y al reconocimiento de la soberanía divina toca una fibra profunda en el corazón humano. La relevancia de este salmo para nuestra época es innegable. En tiempos donde las crisis globales, los desastres naturales y los conflictos internacionales llenan los titulares, el mensaje del Salmo 46 resuena con renovada fuerza. Nos recuerda que, sin importar cuán caóticas parezcan las circunstancias, Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. El estribillo que se repite: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob,
no es solo un recurso poético, sino un ancla de esperanza para el alma. Nos recuerda que el Dios que protegió a Jacob, el Dios que ha guiado a su pueblo a través de la historia, es el mismo que está con nosotros hoy. En conclusión, este salmo permanece como un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y su cuidado soberano sobre su pueblo. Nos invita a encontrar paz en medio de la tormenta, seguridad en medio del caos y esperanza en medio de la incertidumbre. Es un llamado a levantar nuestra mirada más allá de las circunstancias y fijarla en aquel que es nuestro verdadero refugio y fortaleza. Es momento de pensar sobre cómo estas enseñanzas y mensajes pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. Esta reflexión personal nos permitirá internalizar y vivir según los principios expuestos en el Salmo, encontrando en ellos consuelo y fortaleza en nuestras propias tribulaciones. El Salmo 46 nos ofrece un marco de entendimiento y esperanza que es tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. En nuestras vidas contemporáneas, marcadas por la incertidumbre, el estrés y las adversidades personales o globales, este Salmo nos invita a buscar refugio y fortaleza en Dios. Consuelo en la inestabilidad. Vivimos en un mundo donde las crisis personales, las catástrofes naturales y los conflictos geopolíticos pueden hacer que la tierra bajo nuestros pies parezca moverse. El Salmo nos enseña que, incluso ante tales turbulencias, no debemos temer. La quietud que Dios nos ofrece es un antídoto contra el pánico y la desesperación. Aplicar esto significa adoptar una perspectiva de fe que ve más allá de las circunstancias presentes, confiando en que Dios es un amparo constante. La presencia de Dios en nuestro día a día. Como el versículo 4 describe un río que alegra la ciudad de Dios, podemos ver en nuestras vidas cotidianas cómo la presencia de Dios nos proporciona paz y gozo, incluso en medio del caos. Este río simboliza la provisión divina, la gracia y la comunión con Dios que puede transformar nuestra experiencia diaria. Nos invita a buscar momentos de conexión con lo divino, a través de la oración, la meditación o la comunidad, para encontrar esa corriente de paz. Protección y ayuda en la mañana. El amanecer en el versículo 5 puede representar el inicio de nuevas oportunidades o el final de las dificultades nocturnas. Esto nos enseña a esperar con paciencia y fe, sabiendo que Dios no solo está con nosotros en la crisis, sino que también nos ayudará a salir de ella. En nuestras vidas, esto podría traducirse en confiar en que, tras nuestras noches más oscuras, Dios nos dará la luz y la ayuda necesarias para continuar. Enfrentando las guerras y los conflictos, aunque muchos de nosotros no enfrentamos guerras físicas, las batallas internas, las luchas por la justicia, las tensiones familiares o laborales son nuestras guerras. El Salmo nos recuerda que Dios puede poner fin a estos conflictos, rompiendo las armas de nuestra contienda interna o externa. Esto nos anima a buscar la paz, a dejar las armas de la ira, el rencor y el miedo. Confiar en que Dios puede transformar situaciones hostiles en oportunidades para la reconciliación y el crecimiento. Quietud y reconocimiento de Dios. Estar quietos, y conoced que yo soy Dios, es una invitación a la introspección y al descanso en Dios. En un mundo donde la acción constante y la productividad son veneradas, aprender a estar quietos, a escuchar y a reconocer la divinidad en medio de nuestro ajetreo diario, es revolucionario. Esta reflexión nos lleva a valorar el silencio, la oración y la contemplación como medios para conectar con lo eterno, encontrando dirección y paz en medio de nuestras decisiones y actividades diarias. Vivimos estos principios cuando, en medio de ansiedad o depresión, buscamos la fortaleza de Dios como un refugio personal. En conflictos, tanto personales como sociales, buscamos maneras pacíficas de resolverlos, recordando que Dios puede hacer cesar las guerras. En momentos de éxito o fracaso, recordamos que nuestra seguridad no está en nuestras capacidades o circunstancias, sino en la inmutabilidad de Dios. Aprendemos a valorar el silencio y la quietud, no como inactividad, sino como un espacio sagrado para conocer y adorar a Dios. En esencia, el Salmo 46 nos enseña a vivir con una confianza inquebrantable en Dios, a encontrar en él nuestro refugio y a permitir que esta relación transforme cómo enfrentamos cada día, cada desafío, con una paz que supera todo entendimiento. Querido hermano o hermana de fe, gracias por llegar hasta aquí en este viaje a través del Salmo 46, recordándonos que en medio de cualquier tempestad, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Espero que este mensaje te haya llenado el corazón de paz y esperanza.
Comparte este vídeo con aquellos que necesiten un recordatorio de la protección divina, y suscríbete para más contenido inspirador. Que la bendición de Dios te acompañe siempre. Hasta la próxima, y que encuentres en cada día la tranquilidad de saber que Él está contigo. Dios te bendiga. Amén.